Ok, antes de empezar, sí quiero que le demos una repasada rápida a lo que vieron antes. Si me pueden decir qué es lo que vieron. Hablaron ya de las causas y de las teorías, ¿no? Sí. Ok, eso que están mostrando es lo que ya vieron. Sí, doctor, Sí. esto ya lo vimos. Ok, bueno, entonces para empezar, cuando tenemos un paciente con labio y paladar hendido, pues el primer subtema que tienen ahí es cuáles son las causas, ¿no? Entonces, de las causas hay varios teratógenos que son bien conocidos. En los libros se describen normalmente tres que son muy conocidos, que son el ácido retinoico, el alcohol y la ciclopamina. Hay algunos otros que también son muy conocidos y que ustedes deben preguntar a las mamás si durante su periodo de gestación consumieron, y quisiera que alguien me dijera cuáles de ellos son, uno, dos o tres, los que se sepan. ¿Puede repetir la pregunta? Si la pregunta es, cuando nosotros tenemos un paciente con labio y paladar hendido, ¿qué le vamos a preguntar a la mamá buscando que la causa haya sido por ingestión de algún teratogénico? O sea, ¿qué le vamos a preguntar? Señora, durante su embarazo usted tomó Drogas, drogas así en general o hay algo que esté relacionado directamente. opiáceos, de que heroína o fentanilo. Que pudieran tener alguna relación, pero no es algo así tan descrito por el uso de opiáceos. Como les decía, lo más estudiado y que se sabe bien que está muy en relación es el ácido retinoico, el uso del alcohol y la ciclopamina. Pero igual, sobre todo las pacientes que sufren de crisis convulsivas, todos los medicamentos que se utilizan para eso como anticonvulsivantes tienen bastante relación. También la fenitoína, el diazepam, el valproato, etcétera, ¿no? Y hay otros medicamentos que también están muy relacionados, como toda la gama de corticosteroides, el metotrexato y en drogas, más que nada, pues hacemos énfasis en tabaquismo y alcoholismo. Entonces, más o menos nosotros empezamos un interrogatorio con la mamá y pues ya buscamos si tiene alguno de esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las causas de las malformaciones, ¿no? Pero ya directamente en el por qué se producen las malformaciones, ¿quién me puede decir cuál es la deficiencia? Ok, me voy por nombres. Bianca, responde esa pregunta, por favor. Bianca, estás entre los participantes, pero no escucho respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la deficiencia? Les doy más pistas. Hay fusiones en las prominencias. ¿Cuáles son las prominencias?
que no se unen y provocan las malformaciones del labio y paladar hendido. De la prominencia frontonasal. Ajá, su prominencia frontonasal, ¿con cuáles? Con las prominencias maxilar, nasal, lateral y la mandibular. Bueno, ahí las mandibulares no tienen mucha relación, ¿no? Eso es súper raro que haya labio hendido porque las mandibulares nos van a dar origen a las porciones inferiores, ¿verdad? La mandíbula y el labio inferior. Eso es muy, muy, muy raro que se presente. Pero sí dependiendo si hay una deficiencia en la unión con la prominencia maxilar o con nasales laterales, nosotros también podemos identificar si va a ser un labio hendido primario y secundario. ¿Cuál es el paladar primario y cuál es el secundario? Hay un punto de referencia que es un foramen que nos divide el primario y el secundario, porque no es lo mismo que paladar blando y paladar duro. ¿Cuál es esa región anatómica o cuál es ese foramen? Pues el paladar primario incluye lo que es el labio superior, el piso de la cavidad nasal, el alveolo y el paladar duro, que el secundario va a incluir en la parte del paladar duro, creo, la parte posterior del agujero incisivo, y en el paladar primario es la parte anterior. Ok, exactamente. El foramen incisivo es el punto de referencia que nosotros tomamos para decir hacia anterior es paladar primario y hacia posterior es secundario, porque a veces hay mucha confusión en cuanto a paladar duro y paladar blando y creemos que el paladar secundario es el paladar blando y no es así. Entonces, de las dos teorías, a ver, de los participantes, Cintia, dime una de las dos teorías de la falla que produce la malformación del labio paladar hendido. Una de las dos que, doctor, perdón, es que se cortó. Ajá, una de las dos teorías que nos provoca la deformidad del labio paladar hendido. Mm, Bueno, teorías en sí te habla como que las causas de lo que lo provoca. Puede ser por orden genético, a eso se refiere o no entiendo en sí lo que son. Ok, mira, te explico un poquito. Las Ok. teorías son por falta de la fusión, ¿no? Que es lo que ya comentábamos. Hay una teoría que es la de His, que fue la primera que se formuló. Entonces, ahí lo que dicen es lo que ya platicamos. Está el proceso frontonasal y ese proceso no se llega a fusionar bien con las prominencias maxilares. Entonces, de ahí que se forme la hendidura, ¿no? Pero hay otra teoría que es la de Bow y Stark que se realizó después y esa dice que sí se alinean, o sea, sí se alinean, sí tienen contacto, pero no hay penetración del tejido mesodérmico, por eso a final de cuentas, aunque sí se llegan a unir las prominencias, después se separan porque el tejido mesodérmico es el que les va a dar sostén. Entonces esas son las dos teorías que yo creo que es muy probable que venga como pregunta en su examen, ¿no? Pero les estoy preguntando si bien enfocado, bueno, ¿qué les preguntaría yo? Primero, de las causas, ¿cuáles son los agentes que pueden causar la bipolar hendido? Les dije tres muy importantes y otros que también son frecuentes. Y después de eso, ¿cuáles son las teorías por las que se forma el labio paladar hendido? Que son una, la teoría de His, que les decía, es la falla en la unión de las prominencias, y la teoría de Bow y Stark, que es la falta de penetración mesodérmica, que aunque sí se unan y se alineen las prominencias, no tienen sostén y por eso al final de cuentas se separan. Esas dos muy seguramente van a ser pregunta de su examen para que se las aprendan bien. Y en cuanto a la proporción de labio y paladar hendido contra paladar hendido únicamente, contra labio hendido únicamente, eso también es pregunta que claro que les van a hacer en el examen. Entonces,
Yo creo que eso es muy variable, pero en cuanto a porcentajes que han visto. Si me puede contestar José Tavares esa pregunta en cuanto a porcentajes, ¿qué es más frecuente, labio y paladar hendido, solo labio hendido o solo paladar hendido? La verdad desconozco. Según yo era más común el labio paladar hendido. No, el labio hendido, pero las cifras la verdad no las conozco. Lo dijiste bien primero y la cambiaste y te equivocaste. Luego dicen que no cambies las respuestas de los exámenes porque te equivocas. Entonces, sí, lo más frecuente es labio y paladar hendido. Les voy a dar el porcentaje de un artículo mexicano que está bien porque es diferente toda la incidencia que tenemos aquí en México a la que hay en el resto del mundo. Pero ahí nos habla de que en general el labio y paladar hendido, los dos juntos, se presentan en un 46% del total. El paladar hendido, solo paladar, en un 33% y el labio hendido solo en un 21%. Lo más raro que se van a encontrar es un paciente que solo tenga el labio hendido. La mayoría sí tiene el labio hendido, le buscas y tiene también paladar hendido. Por eso es lo más frecuente. Labio y paladar hendido es lo más frecuente, con un 46% del total de todos los pacientes con estas malformaciones. Entonces, es importante que en México tenemos una incidencia muy, muy alta comparada con el resto a nivel mundial. Igual en Japón es bastante alta. Yo creo que ya meternos en eso sería demasiado, pero sí es importante que sepan, entre hombres y mujeres, ¿en quién es más frecuente? En mujeres sería más frecuente, ¿no? No, a ver, si no es Juana, es Chana. ¿Quién contesta? Hombres. Ándale, muy bien. Ese nombre es más frecuente, 2-1. No es un gran predominio, pero sí es más frecuente en hombres. Entonces, de labio y paladar hendido es más frecuente en hombres con una proporción de 2-1. Y cuando hablamos solo de labio, es también más frecuente en hombres, pero 1.5-1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que se aprendan. Hombres y mujeres es más frecuente en hombres 2-1 en labio y paladar, y cuando hablamos de solo labios 1.5-1, y que los porcentajes es más frecuente en labio y paladar hendido con 46%, paladar hendido con un 33% y labio hendido con un 21%. Ahora, ¿qué es más frecuente, del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo. O bilateral. El izquierdo, ¿ok? Izquierdo y luego Ahí, derecho y luego bilateral. ok, esa también es pregunta así básica. ¿Y eso por qué? Porque es más frecuente del lado izquierdo. ¿Han visto algo de eso? Porque es más fácil cuando te aprendes la causa que solo aprenderlo de memoria, porque se les va a olvidar. Milagros, ¿has leído algo de eso? No, doctor, no sé eso. Bueno, las conchas palatinas se horizontalizan en diferentes tiempos. Entonces, primero se horizontaliza la derecha y después la izquierda. Entonces, se dice que como se tarda más la izquierda, por eso es más frecuente que se presente el lado izquierdo. ¿Y por qué se presenta más en mujeres que en hombres? Es algo parecido. En las mujeres tarda una semana más ese mismo proceso de movilización de las conchas palatinas. Entonces, por eso es más frecuente en mujeres, porque tarda aproximadamente una semana más, y por eso es más frecuente del lado izquierdo, porque tarda un poco más en horizontalizarse, va después del derecho. Entonces, por eso el derecho sí se alcanza a unir con más tiempo. Entonces, igual, les digo, yo creo que
esas son preguntas que van a venir en su examen, porque no creo que se metan tan profundo a técnicas quirúrgicas, porque no es algo que ustedes van a dominar totalmente. Tal vez sí que las sepan, que las identifiquen, pero no me van a decir ustedes cómo se hacen los colgajos, ni va a haber un examen práctico para que ustedes pues reparen un labio, hagan una quiloplastía o una palatoplastía, sino que enfóquense en todo esto para que sepan cómo identificar a los pacientes, que es lo más frecuente que van a encontrar. Entonces, también influye que los papás tengan labio y paladar hendido, o eso no importa. Sí. Sí influye. Sí, sí influye. Sí influye. Y hay algo así como porcentajes que hayan visto. No, porcentajes no. No, bueno. Yo tengo unos que creo, no sé si son del mismo artículo, luego si quieren se los paso. Pues hay mucha información sobre esto, y sobre todo aquí en México se estudia bastante, porque les digo que la incidencia es bastante alta. Entonces, si hablamos de que son pacientes sanos, dos personas sanas, sea quienes sean, tienen un hijo que tuvo labio y paladar hendido, ¿qué probabilidad hay de que el segundo hijo tenga el labio y paladar hendido? Un 4%. Y de que el tercer hijo tenga el labio y paladar hendido, 9%. Ahora, cuando uno de los dos papás tiene el labio y paladar hendido, ¿qué probabilidad hay de que el primer hijo tenga el labio y paladar, o cualquiera de los dos hendido? 4%, pero desde el primero, ¿no? En el otro estamos hablando de que si son dos sanos y ya tienen un hijo con labio y paladar, el segundo tiene 4% y el tercero 9%. Pero si el papá o la mamá ya tienen labio y paladar hendido, desde el primer hijo ya tiene un riesgo del 4%, y el segundo hijo de un 17% de presentar labio y paladar hendido. Entonces ahí vemos que sí es importante que los papás tengan ese antecedente. Y sí es interesante, porque hay estudios y artículos también donde dicen, tú detectas a un paciente con labio o paladar hendido, y si buscas bien en los papás, tienen algunas características que también puedes identificar como labio hendido. Normalmente pueden ser, aunque no son muy notorios y no están diagnosticados, pueden tener microformas o mini microformas. No sé si vieron también qué es esto. En eso nos quedamos, creo, es lo de la clasificación, ¿no? ¿Ok? Si en la clasificación se habla de eso, cuando hablamos del incompleto, ahí van incluidas las microforma y mini microforma, que para términos claros son muescas nada más que vamos a encontrar. O sea, no ves todo el labio hendido completo, sino que ves una pequeña muesquita, y si le buscas bien en los papás, puedes encontrarle en alguno de ellos. Lo puedes buscar, y lo mejor es que ni les digas, porque esos pacientes, los papás muchas veces sienten culpables, y entre ellos a veces hay conflictos, y luego uno le echa la culpa al otro, que fue por tu culpa, por tu herencia, bla, bla, bla. Entonces uno no debe meterse en eso, pero por cuestiones de enseñanza sí te sirve revisarlos y pues ver si encuentras algo. Entonces, se quedaron en la clasificación, y siempre traten de, antes de las clases, hacer una retroalimentación de las clases previas, para que pues tengan un poquito más fresco lo que van a ver, y ya a partir de ahí empiecen con el conocimiento nuevo. Entonces van en las clasificaciones. Ahora sí puedes decírmelas. Bueno, ya las habíamos mencionado, doctor. Ya estábamos un poco más adelante. Ok, esta clasificación que está en pantalla, ¿de quién es? ¿De dónde la saqué? Ajá, La saqué del libro del Michigan. ok. Bueno, no dice quién hizo esa clasificación. Oh, no, no me fijé, doctor. Ok. Bueno, parece la clasificación de Millard. Entonces, ahí si me describes qué es lo que dice. Bueno, en la microforma, que era de labio hendido, había
Bueno, va a mostrar muescas en el bermellón, línea cicatrizal y acortamiento de labios, deformidad nasal y generalmente leve. Ándale, justo eso, sí, sí pueden tener también alguna malformación del orbicular, ¿no? Entonces sí que tal vez al movimiento notes también algún movimiento anormal, pero sí son muy, muy discretas y puede que ni siquiera lo notes. Entonces después sigue el incompleto. ¿Cómo identificamos un labio hendido incompleto? El umbral nasal va a estar intacto, se va a denominar la banda simonar y la cresta alveolar va a estar intacta. Ujú. Sí, sobre todo eso, tú ves una escotadura, ¿no? Pero el piso nasal está intacto y la cresta alveolar está intacta. Entonces, simplemente para dividir el incompleto y el completo, tomamos en cuenta esos tres factores, ¿no? Entonces, si hablamos después de un labio hendido completo, pues vamos a decir que tiene hendidura labial, pero que también del piso nasal y de la cresta alveolar, ¿no? ¿Tienen alguna duda con la clasificación? No. Seguros, seguros. La microforma la puedes repetir, por favor. O sea, en la microforma prácticamente tú la vas a identificar como una muesca, nada más que puede afectar únicamente el white roll o puede profundizar un poquito más hacia el vermellón. También puede afectar alguna porción pequeña del orbicular de la boca y también pueden presentar discretas deformidades nasales, pero la verdad es que la mayoría de las veces son imperceptibles y aunque sean perceptibles, no las identifican como un labio hendido. Ok, gracias. Ajá. Y la banda de Simonard, pues es muy importante que lo sepan también. La banda de Simonard, a veces tú dices, ah, bueno, mira, el labio le falta poquito nada más para cerrar, pero esa no la puedes dejar porque es un vestigio. Entonces, al final de cuentas, tienes que quitar la banda cuando haces la queiloplastía. Entonces, bueno, avancen a lo que toca para la clase. Ok, ese de Kernaghan está complicado, ¿sí lo entendieron? ¿No lo podría explicar, por favor? Mira, es una clasificación numérica, entonces ahí te pone, tú lo ves como una forma de Y, ¿no? Entonces prácticamente la parte que está vertical, ustedes pueden ver entre lo rojito y lo morado, los cuadros rojos y los morados, se supone que ahí estamos hablando de que está el foramen incisivo. Entonces, hacia anterior, lo morado es paladar duro y paladar primario, por consecuencia, ¿no? Y posterior ahí es paladar secundario, todo lo que está así en vertical, como la base de la Y, ¿no? O sea, es una forma como de imaginarse y de describir dónde está la malformación. Entonces, si tú dices, ah, ok, para empezar, si ahí está el foramen incisivo, entre los cuadritos morados y los rojos, para atrás es todo lo que vemos del paladar secundario, tanto el duro como el blando, ¿no? Y hacia adelante vamos a hablar del paladar primario, incluyendo el paladar duro, las crestas alveolares y los labios. Ajá. Sí, más o menos. Entonces, si nos vamos hasta la parte donde viene, vemos ahí lo marca, ¿no? Lo que viene de color rojo es el paladar duro, pero del paladar secundario. Lo que viene en color amarillo y verde es el paladar blando, ajá, que es donde están todos los músculos. Y todo hasta el igual verde limón y verde oscuro es todo paladar blando. Entonces lo que importa es que se lo imaginen como en una forma tridimensional. O sea, como si, no sé en qué lo están viendo, si en una pantalla o qué, pero es como si te pusieras eso como si fuera una batelenguas, ¿ok?
Entonces, que la parte vertical quedara toda sobre tu paladar. Entonces, lo verde es la parte más posterior, que es el paladar blando, lo rojo es el paladar duro secundario, lo morado es el paladar primario antes del foramen incisivo, y todo lo demás nos está hablando de paladar duro primario de las crestas alveolares, y las puntitas, que es lo más lejano, nos va a hablar de los labios. ¿Ok? Sí. Igual quedan dudas, me imagino que sí, no está muy difícil ese diagrama, pero yo creo que eso es lo más fácil, imaginárselo como si fuera, así como si eso fuera una batelenguas y lo metes en tu paladar, y así como se acomoda, es como se van describiendo todas las estructuras. ¿Dudas, dudas? No, todo bien. No. Ok, como quiera, ese sí es un poquito más de memorizarlo, pero ahí más o menos vas entendiendo a qué corresponde cada una de las partes de la clasificación numérica de Kernaghan. Ok, ¿qué sigue de ahí? ¿Vieron algo de la regla de los 10? O eso ya, creo que eso va más adelante. Ok, avancen. Ok. Bueno, nos quedamos ahí, que era lo de la diversidad patológica de la hendidura. Las deficiencias de los tejidos blandos, el cartílago y el hueso en pacientes fisurados van a ser difíciles de evaluar con precisión. Hay una diferencia en la disponibilidad de los tejidos blandos, que bueno, estos son unos ejemplos. En la hendidura izquierda, que la imagen que está la vertical es una hendidura izquierda incompleta del paladar primario. La que está, donde están las dos imágenes, que está arriba, es una hendidura derecha incompleta del paladar primario. La que está en el medio es una hendidura izquierda completa del paladar primario y secundario. Y la que está en las dos imágenes de abajo es una mediana de los pacientes con displasia facial. Y pues va a ser difícil hacer una impresión general del ancho de la hendidura, la distorsión del cartílago alar, las diferencias de los tejidos blandos, incluyendo el espesor y la cantidad del músculo orbicular. Y aunque las impresiones son útiles, pues no pueden registrarse cuantitativamente. Ok. Bueno, más o menos, Volvemos o sea, creo que a es empezar a sencillo. cerrar. ¿Cómo, perdón? Volvemos a entrar. Es que ya se va a cerrar la sesión, pero ahorita para Ok. abrir otra. Ok, volvemos a entrar entonces.